Mario Calabresi, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a la cadena SER. Muchas gracias a vosotros. Cuenta su historia, la de su padre y la de toda Italia, en el libro Salir de la noche, que publica en español la editorial Libros del Asteroide. Señor Calabresi, mataron a su padre cuando usted tenía 2 años y cuenta en el libro que tiene muy pocos recuerdos. Es prácticamente imposible tener recuerdos nítidos a esa edad, pero usted dice que tiene alguno. Yo tengo un ricordo, uno solo. Sí, yo tengo un recuerdo, en realidad, solo uno. Pochi giorni prima della sua Algo morte, que ocurrió unos días antes de su muerte, 3 días antes. Una manifestazione in piazza. Fui a ver una banda. demostración en una plaza. Había una banda de música tocando. Yo estaba encima de sus hombros y vi una trompeta que me encantaba. Quería tocarlo. Me acercó a la trompeta, la toqué y eso me llenó de alegría y de tranquilidad. Durante muchos años estuve convencido de que me lo había inventado, porque no es posible acordarse de algo que ocurrió cuando tenías 2 años y medio. Y luego un día, y tenía más de 30 años, se lo conté a mi madre. Y mi madre me dijo, la trompeta, ¿no? Sí, le dije, ¿te acuerdas? Y ella, claro, estuviste hablando de ello durante días, entonces era verdad. Usted ha construido la imagen de su padre en base a los recuerdos que los demás tienen de él y en base también a lo que usted ha investigado sobre él. ¿Coincide lo que unos y otros le cuentan y lo que usted ha descubierto investigando sobre él? ¿Coincide? In parte coincide. En parte sí, coincide. En parte, realmente en él coexistían 2 personas. El padre de una familia y luego su imagen pública, un policía. Fue bastante difícil. Cuando iba al colegio, instituto, quería entender lo que había ocurrido. Entonces hacía novillos y me iba a la biblioteca para leer periódicos de los años 70 para entender exactamente lo que había pasado. Antes de escribir este libro, y lo escribí cuando tenía 37 años, básicamente durante 35 recopilé las piezas de esta historia. ¿Le costó mucho dar el paso, decidir empezar a escribir sobre su padre? All'inizio è stato faticoso. Al principio sí, fue difícil, pero después fue algo terapéutico. È stata come una liberazione. Fue una liberación. Mi è servito molto. Me sirvió mucho. La cosa incredibile che ho scoperto che è stato Lo increíble terapéutico anche per la società es que italiana. me di cuenta de que esto fue terapéutico para la sociedad italiana también, porque yo no solo cuento mi historia, sino también la de otras víctimas del terrorismo, lo cual en aquel momento en Italia era muy importante. El terrorismo había acabado 15 años antes, pero las víctimas no estaban representadas en el debate público. Solo estaban representados los exterroristas. Y me parecía importante, antes de cambiar de página, que se representase la voz de las víctimas, que se relatara los daños que había hecho el terrorismo. Hay una cosa que cuenta en el libro y que me impactó, y es que en la gran mayoría de las librerías en Italia hay un departamento destinado a estos años, ¿no? A los años de plomo, pero que prácticamente todos los libros los han escrito exterroristas, que las víctimas no tienen palabra en esas estanterías. Sí, prima del mio libro. Sí, antes de mi libro solo había libros escritos por exterroristas, pero ahora ya es diferente. Se han escrito muchísimos libros donde se les da voz a las víctimas. Las cosas han cambiado en los últimos 10-15 años. Hay una reflexión que hace usted y me parece fundamental, y dice, muchas veces cuando hablamos de los terroristas, en lugar de tratarlos como asesinos que fueron, los tratamos como gente que combatió y perdió. Hay cierta romantización incluso en eso. Yo pienso que la romantización del terrorismo, que la romantización sia molto pericolosa, del terrorismo es muy peligrosa. Perché trasmette un messaggio
porque lanza un mensaje de que básicamente estas personas tenían una ideología justa, pero luego perdieron la batalla. Por otro lado, lo importante es entender otra cosa. Han perdido, pero también la idea que tenían era incorrecta, porque jamás la violencia política puede producir un cambio positivo en la sociedad. Es fundamental ponerle el nombre correcto a las cosas. Se llama terrorismo, no se llama lucha armada. Es importante decir que los que han matado han sido asesinos. Eso es importante. Luego, también los asesinos pueden cambiar en la vida, se pueden volver capaces de construir algo positivo, pero el hecho de haber sido asesinos, lamentablemente, tiene consecuencias. Las consecuencias de estos gestos son irreparables. En España hemos tenido recientemente un debate muy intenso acerca de si miembros de ETA, exterroristas que fueron condenados en su día y que cumplieron la pena, podían presentarse o no a las elecciones. Que podían hacerlo, era obvio que legalmente sí podían hacerlo porque ya habían cumplido, ya no tenían una inhabilitación en vigor, pero hubo un debate moral muy grande en España de si esas personas tenían derecho ético a estar en esas listas. ¿Usted cómo lo ve? Io credo, siccome questo dibattito c'è stato anche in Italia, es un debate que hemos tenido en Italia también. Io penso questo che Io opino per la legge è possibile, que por la ley sí, es posible, pero también es cuestión de oportunidad, de posibilidad. Hay que hacer una diferenciación entre los que han sido miembros de organizaciones terroristas y los que han cometido delitos de sangre. Y los que han cometido delitos de sangre deberían dar un paso atrás. Por respeto hacia las víctimas, por el daño que han hecho, tendrían que dar un paso atrás, quedarse un poco más atrás. ¿Usted cree que las víctimas siempre van a sentirse mínimamente traicionadas por el Estado? Diciamo que yo no sé bueno, yo no sé lo que pasaba en España, pero sí sé que en Italia las víctimas se han sentido olvidadas durante muchísimo tiempo, olvidadas por el Estado. Luego, afortunadamente, las cosas han cambiado en Italia, sobre todo gracias a dos presidentes de la República, Ciampi y Napolitano, que han trabajado mucho, se han esforzado para escuchar a las víctimas, cuidarlas y luego hacer reconciliación social. Si yo ahora preguntara por su padre a una muestra de 1000 jóvenes en Italia, ¿todos sabrían la verdad de quién fue su padre, qué hizo, qué no hizo, qué pasó con él? Quasi todo. Casi todos. Tutti probabilmente no. Probablemente no todos, pero la gran mayoría sí. Io, mia madre e miei fratelli abbiamo lavorato Mi madre, mis hermanos y yo hemos trabajado duro, no solo de cara a obtener verdad y justicia, sino también para restablecer la verdad sobre mi padre, que se había acusado falsamente de haber matado a un anarquista que se había caído por la ventana de la comisaría de Milán. Hoy en día ha quedado claro a todo el mundo que mi padre no tenía nada que ver con eso, ni siquiera estaba en la habitación, pero durante muchísimos años estas acusaciones le persiguieron, le llevaron a la tumba, llevaron a su asesinato. Las noticias falsas viajan muy rápidamente, más rápidamente que la verdad. La verdad normalmente avanza más despacio, pero al final gana porque tiene más paciencia. ¿Ha habido algún momento en todo este proceso hacia la reparación del honor de su padre en el que haya dicho no lo vamos a conseguir precisamente por esto, porque las noticias falsas corren muchísimo más rápido, es que no vamos a conseguir restablecer su honor? No, yo no mai mollato. No, yo jamás me he rendido. No sé por qué, pero siempre he tenido una idea positiva de la situación. Siempre he estado convencido de que el tiempo lo habría reparado todo. Cuenta en el libro cómo su abuelo tuvo una conversación con su padre en la que su abuelo le decía que te tienes que ir de aquí, te van a matar. Y su padre dijo, no, porque si me voy estoy reconociendo que soy culpable. Yo me voy a quedar aquí. Y él sabía que lo iban a matar.
Sì, lo sapeva. Sí, lo sabía. Lo sapeva, però è rimasto. Lo sabía, pero aún así se quedó allí para hacer su trabajo hasta el último momento. No quería aparecer. Io oggi penso che cobarde. Forse avrebbe dovuto anche pensare che quizá que era anche un gesto nobile salvarsi la vita. Tendría que haber pensado que también habría sido un gesto noble salvar su propia vida, seguir cuidando su familia, pero no le puedo juzgar. Para él era lo correcto. ¿Han hablado de esto alguna vez con su madre, de esta decisión en concreto? Sì, ne abbiamo parlato, sí, però lo hemos hablado. Mia madre amaba, pero mi madre amaba a su marido y le respetó. Mi madre respetaba sus decisiones. Pero una cosa sí le costó entenderla. Antes, unos días antes de que mi padre fuera matado, mi madre se dio cuenta de que su pistola estaba guardada en un cajón. Y le preguntó a mi padre, ¿por qué no la llevas? Y él dijo, porque si me disparan, lo van a hacer por la espalda. Jamás me dispararán a la cara. Entonces la pistola no me servirá de nada. Y le mataron disparando por la espalda. Su padre hizo un trabajo de evitarles a ustedes mucho dolor, de ser muy consciente, de evitar que ustedes fueran conscientes de lo que estaba pasando. Y cuenta en el libro cómo ocultaba las amenazas que llegaban a su buzón y que su madre se dio cuenta de que su padre estaba escondiéndoles esas amenazas. Cuéntenoslo, por favor. Sì. Sì. Però mia madre si era resa conto Mi madre di tante cose, se había dado cuenta de muchas cosas, negli anni, pero piano ha scoperto che lui muchas menos de las que mi padre escondía. A lo largo de los años se dio cuenta al final que mi padre había vivido un infierno, pero aún así se había esforzado para salvar una vida normal cuando estaba en casa. Le tengo que reconocer una cosa, y es que el libro es una historia que nace y narra una historia de dolor, y a partir de ahí habla del dolor de un país, pero la parte que más me ha emocionado es una parte de amor, que es cuando llegan a su vida Tonino y Uber. Uber es el hijo que su madre tuvo con el siguiente marido. Aparecen en sus vidas y ese momento a mí me ha desarmado completamente. Sí. Es un libro de esperanza. Sí, es un libro de esperanza, no es un libro que habla de dolor. Parte del dolor, pero nos dice que tenemos que salir de la noche, salir de la noche oscura del terrorismo y apostar por la vida, por las personas, por las cosas positivas. ¿Usted ha llegado a perdonar? Mia madre sì. Mi madre sí. Io e i miei fratelli Mis hermanos y yo no. Noi volevamo imparare a non Hicimos, odiare, digamos, otro recorrido. Queríamos aprender a no odiar, a no buscar la venganza, a vivir tranquilos. Y sí lo hemos conseguido, pero perdonar es otra cosa. ¿Este libro es una venganza intelectual? È una bella domanda questa. Buena pregunta. In un certo senso è un modo per rimettere a posto le Digamos cose. que es una manera de arreglar las cosas. Usted cuenta en el libro su encuentro con Antonia Kustra, también víctima del terrorismo en aquellos años. Ella acabó hablando con el tipo que mató a su padre. ¿Usted se plantearía algo así? ¿Usted se plantearía algo parecido a encontrarse con las personas que mataron a su padre? Io ho incontrato una sola persona. Yo solo he encontrado a una persona, la que organizó, que se llama Giorgio Pietro Stefani, el asesinato de mi padre, Giorgio Pietro Stefani. Después de su condena se huyó a Francia, ahora vive libre en Francia. Hoy en día es un hombre muy mayor, tiene casi 80 años, está enfermo. Y hace 4 años me di cuenta de que le habían operado, que estaba muy enfermo y que podría morirse en cualquier momento. Entonces fui a buscarle a Francia. Fui a buscarle porque quería hacerle unas preguntas, quería entender unas cuantas cosas. Le encontré, quedamos en la recepción de un hotel lleno de turistas americanos
¿Con quién parlo? ¿Parlo con el periodista? Y me preguntó, ¿con quién hablo? ¿Estoy hablando con el periodista o bien con el hijo de Luigi Calabresi? Y yo le dije, estás hablando con el hijo de Luigi Calabresi. Él contestó a todas mis preguntas. Como no estaba hablando con un periodista, jamás escribí lo que me contó. Mantuve esa información reservada, pero me dijo todo lo que para mí era importante saber. Y no nos va a decir. No. ¿Qué es lo que le pregunto? Guarda, la cosa più importante dopo tanti anni, lo más importante después de tantos años no es que las personas vayan a la cárcel. Lo más importante es la verdad. ¿Él es consciente del daño causado? Sí. Sí. ¿Y su arrepentimiento es real? Creo que sí. Creo que sí. ¿Ha visto alguna vez Muerte accidental de un anarquista, de Dario Fo? Sí, ¿Ha ido a verla sí. alguna vez la obra de teatro inspirada en la muerte de Pinelli? Erróneamente inspirada. ¿Ha ido a verla alguna vez? Sí, io... quello che a me fa impressione, sí, lo que más me impresiona del periodismo, la literatura, el teatro de los comienzos de los años 70, ha sido la manera en la que muchos intelectuales in un certo senso giustificato il terrorismo. Han justificado el terrorismo. Non tecnicamente, non è che dicevano il terrorismo ha ragione, ma no a nivel técnico, jamás dijeron que los terroristas tenían razón, pero sí dieron unas justificaciones culturales del terrorismo, lo cual fue terrible. Penso che la ideología sia stata Opino come que una la nebbia ideología anche nei cervelli delle persone più intelligenti. Ha actuado como una niebla hasta en los cerebros de los más inteligentes. Y a raíz de eso, ¿cómo se pudo tejer una reconciliación social real? Se si fa memoria, es algo que se puede conseguir si se hace memoria, dando voce alle vittime, buscando la verdad, buscando la justicia, dándole una voz a las víctimas, dándoles la posibilidad a los exterroristas de reinsertarse en la sociedad, pero con respeto hacia las víctimas. La reconciliación tarda tiempo en conseguirse, 10, 20, 30 años. Y se puede conseguir si la política es generosa, si se centra en lo que es el bien común y no quiere utilizar el terrorismo como armas en la lucha política diaria. Aquí en España, yo le escuché una vez a un señor, es un sabio, es un periodista muy conocido aquí en España, que es Iñaki Gabilondo, y él dijo una vez, en referencia al País Vasco y su conflicto, él dijo, allí todavía estamos coexistiendo, no hay una convivencia, hay una coexistencia, la convivencia llegará después. ¿En qué momento detecta uno que lo que hay ya sí es una convivencia y no una coexistencia? La convivencia inicia. La convivencia empieza cuando ya no hay ambigüedad. Si hay ambigüedad si cerca ancora di giustificare le cose, allora non ci può essere. Seguimos intentando justificar las cosas, no puede haber convivencia. Mario Calabresi, Salir de la noche, editorial Libros del Asteroide. Muchísimas gracias por venir hoy a Hora 25. Muchas gracias.